En el vídeo de hoy vas a aprender a cómo utilizar el Active Recall, la que yo considero la mejor técnica de estudio que existe actualmente. Pero tranquilo, no solo lo digo yo, sino que lo dice la ciencia. Gracias a esta técnica he sido capaz de pasar de ser un estudiante mediocre a ser un estudiante que no baja del 9,5. Y os lo juro, lo que os voy a explicar hoy funciona muy bien. Pero antes de empezar a explicar las 10 formas de aplicar esta gran técnica, vamos a plantearnos una breve pregunta. ¿Qué es el Active Recall? El Active Recall consiste en intentar recordar activamente la información que has aprendido en lugar de leerla o subrayarla. Escríbeme en los comentarios si alguna vez has subrayado todo lo importante que sale en el tema y pasas de tener una hoja de color blanco a una hoja de color amarillo fosforito. Por si te sirve de consuelo, a mí también me ha pasado, o sea que tranquilo. Y Mac, ¿por qué funciona esta técnica? ¿Por qué es tan útil? La razón es muy simple. Cuando fuerzas el cerebro a recordar lo que previamente has aprendido, estás de manera indirecta reforzando la memoria a largo plazo. Y nunca más vas a llegar a un examen y te vas a quedar en blanco. Nunca más. Porque esta técnica refuerza la memoria a largo plazo. Así que no me voy a enrollar más. Vamos a las 10 formas de aplicar esta gran metodología. La primera forma de aplicar el Active Recall se basa en testearte a ti mismo. Puedes empezar a hacer exámenes de práctica, exámenes simulacro, desde el primer día. Y eso es precisamente la magia de esta forma de aplicar el Active Recall. Porque vamos a utilizar el Hypercorrection Effect. Un fenómeno que ocurre en nuestro cerebro que nos dice lo siguiente. El cerebro tiende a recordar los errores, aquello en lo que hemos fallado. Y eso es súper beneficioso para nosotros, porque en los primeros días, en los primeros tests, vamos a hacer muchos errores, pero poco a poco vamos a ir recordando y forzando nuestro cerebro a dejar de fallar en aquello que hemos fallado previamente. Y vas a darte cuenta que a medida que vas realizando más test, a medida que vas haciendo más exámenes de práctica, tus márgenes de errores van a ir reduciéndose cada vez más. La segunda gran forma de utilizar el Active Recall se basa en parar y recitar. Me explico. Imagina que tienes que estudiar a partir de un vídeo. Lo que vas a hacer es empezar a ver el vídeo y parar en un trocito de este. Escuchas atentamente todo lo que hay en ese trocito y después lo paras. Una vez lo has parado, lo que tienes que hacer es recitar en voz alta o escribir todo lo que crees que ha dicho esta persona, intentándolo explicar con tus propias palabras, es decir, hacerte o ponerte en la situación de ser el experto. Ahora soy yo el que estoy haciendo el vídeo, ahora soy yo el que estoy explicando el tema. Y después lo que haces es, una vez ya lo has explicado todo en voz alta y si quieres lo puedes grabar en un audio, es comparar lo que has dicho, lo que has escrito, con lo que ha dicho la persona experta, con lo que ha dicho la persona del vídeo. Y ves en qué has fallado, en qué deberías mejorar, etcétera. Y haces una comparación. Pero eso también lo puedes hacer con un libro, no tiene por qué ser con un vídeo. Puedes perfectamente leer un trozo del libro, un trozo del tema, y cerrar el libro. Lo cierras, lo explicas, lo escribes y lo vuelves a abrir, comparando cuál es el grado de conocimiento que tienes. El tercer método se basa en realizar preguntas de Active Recall. Imagínate que te están explicando la Revolución Francesa y de una manera más específica las causas que detonaron dicha revolución. Lo que vas a hacer es coger todo lo que te está explicando el profesor y pasarlo en formato de pregunta. ¿Qué te podría salir en el examen? Imagínate que pones, por ejemplo, ¿por qué la Revolución Francesa tuvo lugar? ¿O por qué se detonó? En paréntesis,
Dime 3 causas. Esto podría ser perfectamente una pregunta de examen, pues te lo escribes en tu papel de preguntas de Active Recall. Porque esto está directamente relacionado con el cuarto método, que es revisar inmediatamente el contenido. Una vez ya sales de clase, es decir, ahora ya todo lo que voy a explicar está enfocado al Active Recall post clases, lo que vas a hacer es coger todas las preguntas que has hecho activamente en clase e intentarlas responder. Y debería ser algo bastante rápido de hacer, ¿vale? Lo que vas a hacer es forzar a tu cerebro a intentar recordar las respuestas de las preguntas que has hecho en clase. Si el profesor te dice que una de las causas de la Revolución Francesa fue la guerra de la independencia americana, lo que vas a hacer es intentarlo escribir de una manera breve en el papel de respuestas activas y después lo comparas con tus apuntes. Es hacer un Active Recall un poco rápido, pero que te permite ir recordando el contenido. Si eres más vago, si te da un palo tremendo hacer esto, que en muchos casos a mí me ha pasado, es decir, ostras, acabo de terminar las clases, no me apetece pero nada hacer un Active Recall con mis preguntas activas, puedes perfectamente coger las diapositivas o tus apuntes e intentar en voz alta explicar los apuntes o todo lo que recuerdas que has hecho en clase, ¿no? O escribirlo y lo comparas con tus apuntes. Esa es una forma bastante rápida. Desde mi punto de vista es más efectiva la de las preguntas, pero también es válida. El método número 5 para aplicar el Active Recall consiste en utilizar las preguntas ocultas. Antes de nada tengo que agradecer a mi profesor de filosofía que me enseñó esta gran forma de aplicar el Active Recall, así que un saludo desde aquí. Y Mac, ¿cómo funciona esto de las preguntas ocultas? Muy, pero que muy fácil. Vamos a coger un documento de Google, un documento Word o el formato que quieras, y vas a escribir todas las preguntas que en la forma 3 escribimos en clase, todas esas preguntas que creemos que van a salir en el examen, y las pones en tu documento de Word, en tu documento de Google. Las pones en negro como estás viendo en pantalla, y una vez las tienes escritas todas, lo que vas a hacer es encontrar, puede ser por ChatGPT, por internet, las respuestas. Vas a escribir todas las respuestas, abajo, justo abajo, o al lado, o lo que quieras, lo voy a enseñar en pantalla, y lo que vais a hacer es cambiar el color de las respuestas a blanco. ¿Por qué? Porque el fondo del documento también va a ser blanco y de esta forma no vas a poder ver la respuesta, pero sí que está ahí, ¿vale? ¿Y qué vas a hacer? Unos días después de haber preparado el documento con todas las preguntas que tú crees que van a salir en el examen, vas a intentar responderlas, vas a intentar encontrar las respuestas. ¿Vale? Me pongo en situación. Estoy en el documento. La primera pregunta, volviendo al ejemplo de la Revolución Francesa. ¿Cuándo empezó la Revolución Francesa? Y abajo de la pregunta, justo abajo, tengo la respuesta, que es 1789. ¿Qué voy a hacer? Pues a forzar a mi cerebro, a encontrar la respuesta. Vale, ostras, ¿cuándo era? A ver, creo que era el 1800. Incorrecto, porque subrayas la respuesta y ves que era el 1789. No pasa nada, está perfecto. Estamos utilizando, recordad, el Hypercorrection Effect. Estamos haciendo que nuestro cerebro recuerde y memorice el error. Y unos días después lo volvemos a probar. Vas a ver que la primera vez vas a fallar de 10, 5. La segunda vez vas a fallar de 10, 2. Y finalmente en la tercera vez ya no vas a fallar. Es que es un proceso súper fácil y súper efectivo. La sexta forma de aplicar el Active Recall es utilizando los mapas mentales. Una vez ya has entendido el tema y ya eres capaz de explicarlo, lo que puedes hacer es hacer mapas mentales, hacer esquemas que te permitan relacionar el tema y los conceptos de una forma clara y esquemática. Ojo al dato, cuidado con esta forma, porque puede ser una arma de doble filo. ¿Por qué? Porque hay gente que realmente no es capaz de poner en un papel todos los conceptos de una forma clara y entendible, y lo que hacen es mezclarlo todo y al final terminan liándose aún más y creando
dudas y problemas. Así que si realmente quieres hacer esto, lo que tienes que hacer es coger un papel y crear un esquema sencillo, con relaciones fáciles, y simplificar el tema. Mirad, aquí podéis ver un claro ejemplo de esquema. Yo, una vez entendido el tema, lo que hago es intentar hacer un esquema similar a esto, ¿vale? Tirando de memoria. Después lo que hago es comparar con el libro, si realmente he fallado algo, me he dejado algo, lo que sea. En este caso, pues aquí se ven todas las relaciones con las flechitas de una forma clara, simple, con ejemplos, etc. Esto se hace ya una vez has entendido el tema, y la verdad es que es algo que te puede funcionar mucho, es muy sencillo de hacer y que no tiene por qué estar tan limpio, de hecho, es decir, podéis hacerlo de una forma mucho más simple y así, pero en este caso esto sería un ejemplo válido de lo que sería un buen mapa mental. La séptima forma es probablemente mi favorita de todas y se basa en estaba seco. En enseñar. Por ejemplo, lo que puedes hacer es llamar a tus amigos de clase, reuniros en la biblioteca o en un espacio tranquilo y tú les dices, oye, os voy a explicar el tema de, yo qué sé, de historia, de filosofía o lo que sea. Y les explicas el tema. Eso, que se basa en la Feynman Technique, te permite recordar lo que has aprendido, pero además te obliga a simplificar el contenido, porque muchas veces la persona a la que le estás explicando eso pues no lo sabe o no tiene tanto conocimiento como tú, entonces no puedes hablar con palabras tan técnicas, sino tienes que simplificar las cosas, simplificar los conceptos y explicarlo de una forma más de tú a tú. En caso de que no tengas amigos o que estén ocupados, no pasa nada, eso lo puedes perfectamente aplicar en casa, como se muestra en el vídeo. El método número 8 se basa en la oclusión, que significa ocultar. Esta forma de aplicar el Active Recall es especialmente útil para las imágenes. Como puedes estar viendo en pantalla, aquí tenemos un ojo con las diferentes partes de este, ¿no? Y lo que podemos hacer es coger unos pequeños cuadritos y tapar la respuesta. Y de nuevo vamos a utilizar el Hypercorrection Effect. Vamos a intentar recordar la respuesta, cuál era esta parte del ojo, y la vamos a decir en voz alta. Una vez la decimos en voz alta, vemos si nos hemos equivocado o no, eliminando el pequeño cuadrito. Una vez ya vemos si nos hemos equivocado o hemos acertado, volvemos a poner el cuadrito tirando en la flechita para atrás o control Z o lo que queráis. Y ya está, es súper fácil, útil y muy práctico. Mi consejo número 9 se basa en utilizar problemas resueltos y no problemas que solo te den la solución, sino que te proporcionen el procedimiento entero para llegar a esa solución. Y eso es esencial. Tienes que poder encontrar dónde fallas, porque si tú estás fallando todo el rato en un problema, lo que vas a hacer es perder el tiempo, porque no vas a encontrar nunca la solución. Lo que tienes que hacer es encontrar el problema que no te está permitiendo llegar a la solución, y una de las mejores formas para hacerlo es o encontrar problemas que ya te proporcionen el procedimiento entero, o mediante la inteligencia artificial encontrar el error. Es que esto es muy fácil, le pones el enunciado del problema, le pones la solución que te proporcionan y le pones todo el procedimiento que tú has hecho. El procedimiento que tú has hecho. Y ChatGPT lo va a encontrar al momento, y te lo va a explicar. Eso es esencial para poder aplicar el Active Recall. Finalmente, es esencial y obligatorio aplicar la enumeración. Si no, el Active Recall peta. Peta literalmente. Porque ¿en qué se basa la enumeración? Consiste en dividir el tema en fases. En fases que siempre tienen que estudiarse en un mismo orden. No puedes empezar por la fase 3 un día y después terminar por la fase 1 y otro día empezar a estudiar por la fase 1 y terminar por la 3, porque el Active Recall peta. Es decir,
El Active Recall funciona a partir de un orden cronológico, un orden lógico. No puedes estudiar mezclando los conceptos. Siempre estudia con el mismo orden. Si empiezo estudiando la fase pre-revolucionaria de la Revolución Francesa y después la parte de X años y la parte final, siempre este mismo orden. No empieces por la final y después por la primera, porque te peta el Active Recall, te peta todo. Y lo mismo con las preguntas ocultas, con todo. No empieces por la 10 y después termines por la 1. Empieza por la 1 y después por la 10, porque va a ser mucho más efectivo. Y si no, el Active Recall te va a petar. Bueno, hemos terminado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, le podéis dar un like, una suscripción. Desde mi punto de vista, es algo que no os cuesta demasiado y a mí lo agradezco un montón. Sobre todo me sirve para saber si os gustan o no los vídeos, este tipo de vídeos más profundos, más complejos, entre comillas. Y nada, nos vemos en la siguiente. Chao.